¿Quién no ha soñado con cambiar el mundo? Hacerlo un lugar mejor, donde todos podamos ser felices, donde podamos tener equidad, lejos del conflicto y la violencia, donde todo sea paz y alegría. Un sueño utópico para muchos e inalcanzable para otros. Y hoy les traigo a ¿Qué me estás contando? La historia de alguien que intentó crear ese mundo perfecto, pero al final las cosas no salieron nada bien. Bueno, bienvenidos una vez más a este canal de YouTube. Mi nombre es Andrés y sin más, comencemos. Jonestown. Tenemos que comenzar esta historia con Jim Jones, que nace un 13 de mayo de 1931, carismático desde pequeño, muy social y soñador. Hay relatos que cuentan que su padre fue miembro de un grupo que odiaba a las personas de color, que no puedo decir porque me censuran el video, pero sonaba algo como cucuy. Jim creció con unas ideas contrarias ya que su padre instauró un odio irracional hacia las personas. Y su madre, Lynetta Jones, era todo lo contrario. Le enseñó a tener compasión por los demás, la ayuda a los desfavorecidos y el amor por los animales. Cosa que Jim entendió muy bien, porque era un niño que amaba a los animales. De niño tuvo una influencia filosófica cristiana muy fuerte. Parece que tenía el sueño de ser predicador porque les daba sermones a los animales que recogía en la calle y les enseñaba a cómo tenemos que amarnos los unos a los otros, o sea, un niño súper bien. En 1954 el camino de Jim estaba claro. Quería ser pastor evangélico y lo logró. Se convirtió en pastor asociado del Laurel Street Tabernacle Assembly of God. Jim era un revolucionario. Para la época existía mucho odio hacia las personas de color. Se consideraban de una categoría inferior, lo cual es como tonto que exista en una iglesia esa conducta, ya que una de las enseñanzas de Jesús era que todos éramos iguales. Pero para la iglesia de ese entonces los afros no podían sentarse cerca de las personas blancas, por lo cual eran dejados en las últimas filas con espacio para que no estuvieran cerca de las demás personas blancas. Una total estupidez. Jim vio eso y dijo: tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Peleó con algunos de los encargados de la iglesia para que esa conducta no pasara más, pero no lo logró. A la edad de 25 años, cansado del tratamiento que la iglesia le daba a la comunidad negra, decidió hacer su propia congregación bajo sus propias reglas, que se llamó The Community Unity Church, y después de varios años le cambió el nombre a The People Temple Full Gospel Church, en español algo como el Templo del Pueblo. El mensaje principal de Jim fue el de igualdad racial con ideas socialistas. Jim tenía buenas intenciones con la sociedad, fue elogiado por su labor por varios periódicos, incluso fue galardonado como el humanitario del año, ya que con su congregación ayudaba a las personas con comida, medicinas y demás cosas en las que las personas lo necesitaran. A la edad de 50 años más o menos, Jim comienza a tener ideas de una catástrofe. Cree que una bomba nuclear va a llegar a Estados Unidos. Es una idea que le retumba en la cabeza constantemente. Idea que plantó en los sermones a la comunidad que daba cada domingo. Se mudó con la congregación a Indianápolis, donde Jim consideraba que estaba lejos de los ataques nucleares. Pero en Indianápolis algo comenzó a cambiar con Jim. No se sabe muy bien qué pasó allí, pero lo que hacían en la congregación llamó la atención del FBI. Algo muy grave debió pasar. Jim decidió que su paraíso socialista jamás iba a funcionar en Estados Unidos, bajo un país que no deja a Jim tomar las decisiones que necesita la comunidad. Jim piensa en una solución para poder llegar a ese anhelado deseo de una sociedad libre, llena de esperanza. Encuentra en Guyana el lugar perfecto. Es un país en Sudamérica cerca de Venezuela donde se habla inglés. Jim, con la plata de la congregación, compró 140 hectáreas en un lote en el cual también tenía parte selva. Ese terreno sería el paraíso en la tierra. Eso le dijo a su congregación para convencerlos de irse a ese lugar. Jim era carismático y tenía la experiencia como pastor evangélico de cambiar la mente de las personas y lo logró. Convenció a 900 personas de que ese sueño de sociedad era posible y así nació Jonestown. Para la fecha, Jim ya tenía un equipo fiel de seguidores que le ayudaban en todo lo que él pedía. Jim era inteligente y sabía que las personas tenían problemas, no estaban felices con sus vidas, con las relaciones con sus familiares, y él se vendió como un padre para ellos. En la comunidad le decían papá. Cuando las personas llegaron a Jonestown, se dieron cuenta que ese sueño de paraíso sería difícil de conseguir. El calor era insoportable, más o menos unos 38 grados, la humedad de la selva hacía que ese lugar se convirtiera en un sitio invivible. Estaba ubicado geográficamente lejos de cualquier ciudad. Para salir de ahí
ahí había que recorrer kilómetros y kilómetros. Eso traía dificultades tanto para las personas que querían salir como para traer comida y las cosas que necesitaban, porque no eran autosustentables. En algunas ocasiones les tocaba comer solo legumbres para poder sobrevivir, además de los trabajos forzosos del campo para construir las casas y todo lo que requiere una sociedad. A las personas les tocó ponerse de albañiles para construir el sueño de Jim. Mientras ellos hacían esas labores, él seguía viviendo en San Francisco. Todo iba como Jim había planeado hasta que un día una persona escapó de Jonestown, contándole al mundo las peores aberraciones posibles hacia las personas que allí se cometieron. Al principio fue difícil de creer, ya que Jim era considerado como una persona buena que ayudaba a las personas, pero su máscara cayó cuando esas declaraciones llegaron a oídos del congresista Leo Ryan. Leo Ryan viajó hasta Guyana para comprobar si la historia era cierta y llevó consigo un grupo de 3 periodistas que lo acompañaron en el viaje. Cuando llegó Ryan, todo parecía normal. Las casas se veían nada lujosas, humildes. Las personas fueron cordiales con Ryan y su equipo. Él examinó todo el primer día y no encontró nada sospechoso, pero todo cambió en el segundo día, donde ya se iban a devolver a Estados Unidos. Unas 14 personas le pidieron el favor de que lo sacara de allí. Ese simple acto desató la ira de los miembros más fieles de Jim. Intentaron apuñalar a Ryan, que junto a su equipo salió huyendo hasta el avión, pero no alcanzaron a despegar. Les dispararon en la cabeza y lo mataron junto a los periodistas. Las 14 personas que se rebelaron contra Jim tuvieron que huir a la selva, ya que los más fieles seguidores eran muy violentos. Jim, cuando se enteró de lo sucedido, tuvo que salir rápido de Estados Unidos hacia la Guyana, donde se refugió, pero ese suceso lo había marcado. Sabía que ese suceso no se iba a quedar así. La muerte de Ryan les iba a costar. Lo siguiente que sucedió merece ser catalogado como uno de los peores sucesos que pueda vivir un grupo de personas. Sonaron las sirenas. A las personas les obligaban a beber un jugo mezclado con cianuro. A las mamás que se negaran a entregar sus hijos, se los arrancaban de los brazos. Les aplicaban una inyección. Todo era un caos. Se sentía el miedo en el aire. Las últimas palabras que dijo Jim Jones fue: hemos obtenido lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido buena vida y hemos sido amados. Acabemos ya con esta agonía. El resultado dejó 918 personas muertas, niños incluso. Ni los animales se salvaron, no quedó nada. El cuerpo de Jim Jones fue hallado con un disparo de escopeta en toda la cabeza. No se sabe si fue el mismo o algún fiel adepto. Sobrevivientes como Laura Johnson Cole o Deborah Layton nos cuentan sus testimonios de lo que sucedía adentro de Jonestown. Cosas realmente crueles. Jim había instaurado en la sociedad lo que llamaba las noches blancas, donde hacían simulacros de automatación para mirar qué personas les eran leales. Les hacían creer que esa noche iban a morir. A los niños rebeldes los echaban a un pozo y les decían que debajo había algo que se los iba a comer. Jim le decía a un fiel seguidor que los atormentara durante toda la noche y les golpeara los pies y los jalara. Nunca había comida suficiente y lo que comían estaba descompuesto. La diarrea era parte normal de la vida allá, pero la mejor comida siempre se la daban a Jim. Laura tiene una frase muy interesante que dice algo como: los medios llamaron a esto como el suicidio colectivo más grande de la historia, pero esto es mentira. Las personas no querían morir, fueron obligadas. Fue un genocidio. ¿Cómo es posible que una persona que empezó tan bien, con un principio tan claro de ayudar a las personas, terminara de una forma tan macabra? ¿Será verdad esa frase de Batman, el Caballero de la Noche, que dice: mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? O tal vez Jim siempre fue así y solo guardaba la apariencia de buen hombre. Cuando tuvo poder absoluto, reveló su verdadera identidad. Realmente estaba seguro que esa forma de sociedad era la ideal y que todos deberíamos vivir así, aunque no estemos de acuerdo. Yo, si tuviera que darles un consejo, diría que desconfíen de las personas que usen una narrativa para darles una solución a sus problemas, como sentirse amados, sentirse importantes, o que les prometen que si hacen tal cosa o dan tal dinero, Dios les va a dar algo más valioso. Son cosas que todos necesitamos y esas personas lo saben y lo usan para tener el control de nosotros. Duden siempre de lo que les dicen, así tengan buenas intenciones, porque esas personas realmente creen que lo que están haciendo es algo bueno, aunque uno no sabe realmente si es algo bueno para uno. Yo creo que nadie mejor que uno sabe lo que mejor le conviene y uno puede discernir qué cosas
son mejores para nosotros. Así que duden siempre de esas personas que se venden como salvadores, como que si haces tal cosa Dios te va a bendecir, como si entregas tal dinero a tal organización Dios te lo va a recompensar. Duden siempre y no se dejen convencer. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Muchas gracias por mirar. Si les gustó el contenido, síganme, comenten, déjenme un like. Y sin más, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por mirar. Nos vemos.